Economía institucional. ¿Qué es la economía institucional? La economía institucional estudia las diferencias de ingreso entre los países enfocándose en las instituciones, que identifica como la causa fundamental del crecimiento económico. ¿Qué son las instituciones? Según Douglas North, Premio Nobel de Economía, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, las restricciones humanamente ideadas que moldean las interacciones. En otras palabras, las instituciones son las leyes, reglas, costumbres y normas de una sociedad. Las causas inmediatas del crecimiento. El modelo de Solow solo nos permite entender las causas inmediatas del crecimiento: la acumulación de capital físico, la acumulación de capital humano y el progreso tecnológico. Según este modelo, el progreso tecnológico es el motor del crecimiento a largo plazo. Sin embargo, no es suficiente para explicar por qué algunos países son más ricos que otros. Durante los 2 últimos siglos, el progreso tecnológico ha sido enorme. Sin embargo, este desarrollo no se registra en muchas regiones del mundo. Es importante entender por qué. En otras palabras, necesitamos conocer las causas fundamentales del crecimiento, es decir, aquellos factores que explican las diferencias en las causas inmediatas. Esta clase se basa en el artículo de Acemoglu, Johnson y Robinson, Institutions as a Fundamental Cause of Long Run Growth, publicado en el Handbook of Economic Growth. Acemoglu es un economista turco, profesor del MIT y autor del libro ¿Por qué fracasan los países?, junto a Robinson, quienes se pueden ver en esta foto. Actualmente, Acemoglu es uno de los 5 economistas más citados del mundo. Esta presentación se divide en 5 secciones. 1. Causas fundamentales del desarrollo económico. 2. El argumento. 3. Evidencia empírica. 4. ¿Por qué las instituciones difieren? Y 5. La teoría del conflicto social. Las causas fundamentales del desarrollo económico. Las causas fundamentales del crecimiento nos permiten explicar las diferencias en las causas inmediatas. Hay 3 posibles hipótesis para las causas fundamentales. La geografía, que está dada por variables como el clima, la calidad del suelo, enfermedades ambientales, la topografía y el acceso al mar. La cultura, es decir, sistemas de valores invariantes o que cambian muy lentamente, como la religión o la cultura nacional. Y por último, las instituciones, que pueden ser económicas y políticas, o también inclusivas y extractivas. Las instituciones son la manera en que los humanos organizan sus sociedades, determinando si prosperan o no. Existen instituciones políticas y económicas, que a su vez pueden ser inclusivas o extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que incentivan a que la población innove, tome riesgos, ahorre para el futuro, encuentre mejores formas de hacer las cosas, aprenda y se eduque, resuelva problemas colectivos y suministre bienes públicos. Al observar el mapa mundial, se encuentran algunas diferencias geográficas en la distribución del ingreso. Se observa que la mayoría de los países ricos se ubican en el norte, mientras que la mayoría de los países pobres se agrupan alrededor del Ecuador. Asimismo, los países pobres se encuentran en regiones con clima tropical, mientras que los países ricos tienen un clima templado. Es decir, existe una correlación entre desarrollo económico y geografía. La naturaleza, de hecho, juega un rol en la determinación de los incentivos, preferencias y oportunidades de los individuos de una sociedad. Las enfermedades ambientales son una pesada carga para los países de zonas tropicales, y de hecho se consideran una trampa de la pobreza. Estas enfermedades ambientales son enfermedades que están asociadas al clima, específicamente al clima tropical, donde el calor y la humedad conforman una situación ideal para el desarrollo de microbios, parásitos y otros patógenos. Según un estudio de Bloom y Sachs, la malaria ha reducido el crecimiento de los países de África subsahariana en más de un 1,3% por año.
Si la malaria se hubiera erradicado en 1950, el ingreso per cápita de estos países sería el doble de lo que es actualmente. En esta imagen podemos ver dos gráficos donde se compara la incidencia de malaria con el porcentaje de la población en extrema pobreza. Y se observa que la incidencia de malaria se concentra en África, al igual que la mayor cantidad de población en la extrema pobreza. Hay otras zonas con menor incidencia, como Sudamérica, Asia del Sur y parte de Oceanía, donde también se observa esta correlación. La cultura. La cultura es un determinante clave de los valores, preferencias y creencias de los individuos y sociedades. Y estas diferencias afectan el desempeño económico. La cultura podría influir en los resultados para un conjunto dado de instituciones. Es decir, existiría una interacción entre cultura e instituciones. Max Weber concluyó que el surgimiento del calvinismo durante la Reforma Protestante fue crucial para el desarrollo del capitalismo, ya que sus valores incentivaban el trabajo duro, el ahorro y además premiaban el éxito económico. Vamos a explicar en un poco más de detalle este argumento. La Iglesia Católica fue la institución dominante durante la Edad Media, pero su creciente corrupción propició el surgimiento de la Reforma Protestante. La Iglesia se oponía al enriquecimiento de las personas, ya que en la Edad Media no había crecimiento económico. Es decir, si algunas personas se enriquecían, lo hacían a costa de los demás, a costa de empobrecer a los demás. Se valoraba la vida modesta y se consideraba que el trabajo era un castigo por el pecado original. El protestantismo, en cambio, valoraba la vocación y el sacrificio en el trabajo, que se consideraba esencial para la vida espiritual. La doctrina de la predestinación señalaba que Dios ya ha elegido quienes se salvarán en el juicio final. Así, para los protestantes era fundamental creer que habían sido elegidos y debían despejar cualquier duda al respecto. La falta de confianza en sí mismo se consideraba evidencia de una fe insuficiente y condenación. El éxito económico se convirtió en una medida de confianza en uno mismo. Es decir, tener éxito económico gracias al trabajo se consideraba evidencia de haber recibido la salvación y de haber sido elegido por Dios. El capitalismo se originó espontáneamente en los países de mayoría protestante, como Inglaterra y Holanda, sustituyendo al feudalismo alrededor del siglo XVII. Distintos factores influyeron en su aparición: la ética protestante, que acabamos de mencionar, pero también la urbanización, las cruzadas y la exploración, que impulsaron el comercio y la aparición de los empresarios, el surgimiento de los estados nacionales, el Estado de Derecho y el liberalismo. En la actualidad, dichos países, los del norte de Europa, son más ricos que los países católicos del sur de Europa. Y algo similar se puede encontrar en América, donde los países del norte, Canadá y Estados Unidos, son más ricos que los países latinoamericanos del sur, donde la cultura dominante es católica.